paso. No, no, bueno, sí. ¿Dónde? Aquí. Ahí será. Sí. Muy buenas tardes. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz agradece su asistencia y les da la más cordial bienvenida a la conferencia denominada Nuevos Paradigmas Constitucionales en México, la cual estará a cargo del doctor Eduardo Andrade Sánchez, a quien sin más preámbulo le brindamos un fuerte aplauso y le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Presidenta, por su presencia aquí en este evento. Gracias a Héctor Viveros también. Y gracias a todas y todos ustedes que están sacrificando algo de tiempo esta tarde para escuchar lo que pretendemos que sea el inicio de un ciclo de conferencias respecto de los cambios de la Constitución que se han intensificado, han ahondado y que por inicio, por supuesto, hasta en orden cronológico e importancia, tenemos que tratar lo relativo al Poder Judicial en general de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas, pero está también lo relativo a la Guardia Nacional, a los temas de género, a la recuperación de las empresas públicas y ahora a la más reciente iniciativa que suprimirá la posibilidad de la reelección inmediata y evitará también la elección consecutiva de familiares cercanos. Así es que ha habido una serie de modificaciones muy intensas, muy profundas, en poco tiempo, que requerirán que podamos a lo largo de varios meses ir haciendo el análisis de las mismas y lo que representan en nuestro sistema constitucional. Hay algo muy importante que creo que vale la pena resaltar desde ahora, porque es más, el ciclo lo diseñamos con la idea de nuevos paradigmas constitucionales, porque realmente lo que está ocurriendo es una modificación de los paradigmas de nuestra Constitución, de los ejes rectores, de las ideas centrales, de las orientaciones ideológico-jurídicas que marcan el contenido de nuestra Constitución. Y llevamos ya muchos años adoptando un pensamiento que modificó radicalmente el que de manera original había existido en la Constitución de 1917, la etapa que se ha denominado neoliberal, que va prácticamente de mediados de los años 80, quizá principios al inicio del régimen del presidente Miguel de la Madrid y los regímenes consecutivos hasta antes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se generó un cambio de paradigma también que fue modificando el sentido básico de la Constitución de 1917, que en gran medida se está retomando ahora. Es algo que tenemos que observar como un fenómeno no solamente jurídico, sino un fenómeno político. Finalmente la Constitución es una Constitución política, así se llama. La Constitución, estoy hablando entre abogados, todas y todos seguramente recordarán de sus clases de teoría de la Constitución a uno de los más célebres teóricos que con un librito pequeñito en donde se recopilaron dos conferencias que dio en el año de 1862, Ferdinand Lasalle, el libro seguro lo conocen ustedes, se llaman ¿Qué es una Constitución? Y ahí en términos muy precisos dice Lasalle, una Constitución es el receptáculo de los intereses de los factores reales de poder. La Constitución refleja, contiene, recoge lo que los factores reales de poder de la política determinan que sea su contenido. No es una mera teoría abstracta, no solo es el resultado, influye por supuesto la doctrina, pero no es el resultado de un pensamiento doctrinario, de meras teorías. En todo caso, las teorías que se incorporan a la Constitución son las que tienen vínculos con los factores reales de poder que tienen incidencia en la Constitución. Y si uno analiza, aquí no hay que perder de vista la historia, eso es fundamental para que entendamos lo que está pasando. Se está modificando este conjunto de paradigmas.
Muchos mencionan la existencia de un nuevo régimen. Sí, hay un nuevo régimen gubernamental, pero no solo gubernamental, un nuevo régimen político que se está reflejando en la Constitución. Si pensamos en nuestra Constitución de 1824, por ejemplo, la Iglesia era un sólido factor real de poder, y tan era un factor de poder que la Constitución de 1824 contenía una cláusula pétrea que decía: jamás podrá modificarse este artículo constitucional en el cual se establece como única religión del Estado mexicano la religión católica. En ese momento era el resultado de un factor real de poder, por eso esa Constitución decía lo que decía. Por cierto, cláusula pétrea que se supone que no se podía modificar nunca y que al poco tiempo saltó por los aires con el explosivo de la reforma, ¿no? Nuestra reforma, en las leyes de reforma se estableció finalmente la libertad de cultos, la Iglesia perdió los bienes que tenía, etcétera. Esa historia la conocen ustedes. En el mismo año de 1824, nuestra primera Constitución traía otra cláusula pétrea. Decía que el sistema federal no se podría cambiar nunca. El constituyente permanente no podría cambiar el sistema federal. Esa cláusula pétrea duró 12 años. ¿Por qué? Porque en 1824 la corriente de los liberales federalistas era el factor real de poder que tenía la capacidad de poner eso en la Constitución. Pero en 1836 los conservadores, con el cambio del equilibrio en el Congreso, convirtieron, ni siquiera convocaron a otro Congreso Constituyente, convirtieron al Congreso que estaba en funciones en poder constituyente en la práctica, emitieron 7 leyes constitucionales y cambiaron el sistema para pasar del sistema federal al sistema unitario o centralista. Luego, otra vez, cambió la corriente. Para 1847 ya los federalistas habían retomado la posición de poder dominante, reincorporaron el texto de la Constitución de 24, el federalismo, lo ratificó el Congreso Constituyente de 1857 y hasta el día de hoy ya no hubo mayores cambios, se mantuvo nuestro sistema federal. En la Constitución de 1857 prevaleció el paradigma liberal, individualista, justnaturalista, cuando el artículo primero decía que el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre, derechos humanos decimos ahora, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, era el predominio de una corriente justnaturalista que además tenía una gran dosis de individualismo por el liberalismo de esa época, que dio lugar al surgimiento de los latifundios. Las compañías deslindadoras de aquella época hicieron y deshicieron, le quitaron tierras a los indígenas, decían que eran terrenos que no tenían dueño, los terrenos baldíos, no todos estaban realmente baldíos, y algunos sí, pues eran terrenos que no tenían ningún dominio sobre ellos y que fueron rematados, poco en las teorías liberales los bienes que podrían ser públicos se vuelven privados rápidamente y así crecieron las haciendas y los latifundios de una manera que se basaba en la idea de que la propiedad era un derecho natural, indiscutible, anterior y superior al Estado. Y si una persona tenía dinero o tenía la capacidad para hacerse incluso ilícitamente de terrenos, pues ya eran de su propiedad y no se podían tocar. Ese paradigma se modificó por la fuerza, con la violencia, cuando la soberanía popular, que es la que finalmente define todo, la soberanía popular expresa esos factores reales de poder. Y viene la revolución. ¿Qué hace la revolución? Establece la idea de la propiedad originaria de las tierras y las aguas del territorio nacional como propiedad de la nación. Le rompe totalmente el concepto de la propiedad privada como un derecho natural, superior al Estado, anterior, inherente al hombre, que era muy del estilo liberal del siglo, venía desde el XVIII y luego el XIX, y señala nuestra Constitución que en México la propiedad privada es una derivación de la propiedad originaria de la nación. La Constitución es muy clara.
Dice, las tierras y las aguas del territorio nacional son propiedad originaria de la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de disponer de ellas y puede transmitir el dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Para nuestra Constitución, la propiedad privada no es un derecho natural, es un derecho que otorga la nación a través de la transmisión que hace la nación, a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La Constitución de 1917 se basó en 4 pilares, 4 grandes paradigmas. El primero era lo social sobre lo individual. Y eso era muy claro, por ejemplo, en la incorporación de los derechos sociales. Los derechos sociales, por primera vez en el mundo, aparecen en la Constitución mexicana. Y la gente decía, los abogados clásicos decían, ¿cómo va a ser eso? No se puede poner en una Constitución. Pues se puso. Ahora a veces escucho a la presidenta Sheinbaum y dice, y creo que dice con razón, que podemos realmente sentirnos orgullosos de que probablemente, y a lo mejor sin el probablemente, pero habrá que esperar, somos pioneros a nivel de que todo un país pueda elegir a sus poderes judiciales, en este caso el federal y los locales, por un medio democrático como es la elección popular. Claro, muy criticada, como en su tiempo los conservadores criticaron la incorporación de los derechos sociales. No será la primera vez en el mundo que esto ocurra, aunque sí en un ámbito totalmente nacional, porque aunque en Bolivia hay elección de los órganos superiores, no todos los juzgadores se eligen por este método. Y en Estados Unidos, prácticamente en todos los estados de la Unión Americana, exagero, a lo mejor son 46 de los 50, tienen elecciones de sus jueces por medios de las urnas, y en 26 de esos estados, los órganos supremos, lo que son aquí nuestros tribunales superiores, son electos popularmente y tienen una fuerza enorme los tribunales supremos de los Estados Unidos. Imagínense el Tribunal Supremo de California, son como de países y tienen una competencia incluso más amplia que la que tenemos nosotros acá. Pero esos órganos, con esa fuerza, son electos popularmente en 26 de los estados de la Unión Americana. En Japón, alguien diría, ¿en Japón hay elecciones? Sí, un poquito el procedimiento es al revés, pero hay una participación directa de la gente en las urnas. Se hacen las designaciones provisionales de los miembros de su Tribunal Supremo, pero esos designados tienen que pasar por la prueba de las urnas, van a un proceso de referéndum para que la gente decida si pueden ejercer esa función o no, y lo hacen en urnas como en cualquier elección popular. Así es que sí hay precedentes en el mundo. Algunos dicen, no, es que nunca ha habido eso. Sí, sí lo hay. No lo ha habido al nivel que lo vamos a tener en México, y menos en un país del tamaño de México. Pero yo estoy seguro que eso puede abrir brecha a otras opciones. Es más, bueno, el que voy a poner es un ejemplo pésimo, desde un ángulo, pero muestra lo que está pasando en el mundo y ahí luego explicaré por qué tiene sentido. Empieza a haber una fricción seria entre el actual presidente de los Estados Unidos y los tribunales de ese país. Y por más que muchísimas cosas que por supuesto no nos gustan y tenemos que estar en contra de ellas y defendernos de cualquier intento de injerencia, pero ayer leía yo una nota bastante larga en The Economist, esta revista inglesa que es muy neoliberal, pero es una muy buena revista y trae muy buena información, y decía que los juzgadores detuvieron el proceso de eliminación de la ayuda que da la agencia del Departamento de los Estados Unidos a muchos países. Parte es por razón de las personas que quedarían despedidas, pero parte es por la defensa de la ayuda que da el país, que a veces ni es tan ayuda, es financiar algunas cuestiones que les interesan, no es meramente altruismo. Pero ahí en esa parte la decisión sobre si un país, como es el caso de Estados Unidos, decide emplear recursos
para apoyar al exterior o no, parece algo de política pública que podría estar ajena a las resoluciones de los jueces. Por lo menos es lo que alegan los abogados de Trump. Y les digo, el ejemplo no es nada bueno, pero muestra las tensiones, y luego iré a esto para explicar lo que ocurrió con la reforma judicial. Pero regreso al tema de factores reales de poder y paradigmas constitucionales. Los 4 grandes paradigmas de la Constitución de 17 fueron eso: lo social sobre lo individual, y se mostraba con los derechos sociales de los campesinos, de los trabajadores. El contrato colectivo de trabajo rompía la idea del contrato individual. La idea de los liberales era, oiga, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea de los liberales clásicos era, oiga, pues la relación de trabajo es una relación entre particulares iguales, ¿no? La autonomía de la voluntad es lo que ahí priva. Entonces, pues el contrato de trabajo es entre un patrón y un trabajador, y si el trabajador acepta las condiciones que están en el contrato, pues es en uso de su libertad, de la autonomía de su voluntad. Por supuesto, eso era tan falso como cuando ahora aceptamos los términos y condiciones de las páginas de internet, ¿no? No nos ponemos a leer todo lo que dice, o cuando aceptamos un contrato de adhesión con un banco. Ya me veo yo diciéndole al banquero, oiga, fíjese que aquí está parte del contrato, quiero renegociarla. Pues se va a reír de mí, ¿no? Ahí estamos todavía en desventaja en muchas cosas, los particulares, frente ya no al Estado, sino a otros particulares. Bueno, ya hasta Google nos está cambiando el nombre. A mí me parece que la insistencia de la presidenta en pelear eso y llegar hasta una demanda civil tiene mucho sentido. En algún momento ayer dijo, ¿y qué? ¿Luego le van a cambiar el nombre a los países? No se puede llegar a ese extremo, ¿no? Hay reglas que se tienen que respetar. Bien, regreso después de otro desvío, perdónenme, pero es que de pronto me vienen estas otras ideas. Y el caso del contrato colectivo, que era una idea social sobre lo individual. Es decir, oye, no, tú no contratas con alguien en particular, los trabajadores pueden hacerse representar colectivamente, y cuando tú te sientas con el sindicato al cual estamos generando derechos, no estás actuando respectivamente de cada trabajador en lo individual, estás haciendo un contrato con todos. Por eso se llama contrato colectivo. El individuo, no, corrijo la palabra, la persona moral con la que contratas representa el interés de todos ellos. Eso socialmente es más importante que el derecho individual que teóricamente cada quien tiene para firmar o no el contrato. Pasaba lo mismo que ahora pasa con la reforma judicial. En el constituyente, quedaban vestigios de los abogados, de los patrones, de los capitalistas de la época porfirista. Estaba Lizardi, estaba Pallavicini, había muy buenos abogados, indudablemente, una capacidad jurídica alta que tenía la clase formada en la jurisprudencia mexicana. Pero durante la discusión, los trabajadores, uno de ellos de apellido Gracidas, que no era veracruzano, pero iba por la Diputación de Veracruz, por un distrito del sur, al Congreso Constituyente, y él había sido trabajador de las imprentas, y había un grupo de constituyentes que eran trabajadores, que habían estado en la trinchera del trabajo y luego en la trinchera de los fusiles. Y cuando empezó la discusión y el grupo que llevaba las demandas para que se pusieran en la Constitución, el contrato colectivo, la sindicalización, las 8 horas de la jornada máxima, el día de descanso obligatorio pagado, las vacaciones, el salario mínimo, los abogados tradicionales pusieron el grito en el cielo, como ahora vemos que ¿cómo va a ser? Eso no es posible, ¿no? Están rompiendo toda la teoría del derecho, eso no puede ir en una constitución. ¿Dónde se ha visto eso? La Constitución debe tener otro tipo de normas de alto nivel, orgánicas, etcétera, pero eso le toca en todo caso a la legislación ordinaria, ahí que lo pongan. No, dijeron los laboralistas, nosotros queremos que esté en la Constitución. Y Lizardi, que era uno de los abogados, Fernando Lizardi, venía de Guanajuato, y él dijo en la tribuna, es que eso que ustedes quieren es como ponerle un par de pistolas a un santo Cristo, qué barbaridades, pues romper la figura que debemos tener. Y subió otro,
curiosamente tenía apellido extranjero, era mexicano, Van Ersten, y se subió y le dijo, mire, si hay que ponerle un par de pistolas al Santo Cristo, se las vamos a poner. Y de pasada le digo que si Cristo hubiera traído el par de pistolas no le hubiera pasado lo que le pasó. Y ahí está, palabra por palabra, en el diario de los debates, lo pueden ustedes verificar. Bueno, ese era el tono de ese congreso, lo social sobre lo individual, la limitación de la propiedad privada, como cuando dijeron es que nadie puede tener más de 100 hectáreas de tierras de riego. Oye, pero ¿por qué se va a limitar la propiedad? Pues porque hay que limitarla, porque si no volvemos a la práctica de los latifundios. Y eso iba en contra de los criterios liberales del siglo XIX. Cambió radicalmente el paradigma. Entonces teníamos lo social sobre lo individual, lo nacional sobre lo extranjero. Era una constitución profundamente nacionalista, preferencias a los mexicanos, incluso también en materia de propiedad, para que todavía nuestra Constitución lo dice, para que un extranjero pueda adquirir tierras en nuestro país, tiene que aceptar que no de asumirse como mexicano para ese efecto y como nacional y dar la garantía de que no recurrirá a la protección diplomática de su gobierno. Lo hacen de todas maneras, ¿no? Se ha metido en el caso de, ¿cómo se llama esta? La Vulcan, la que está en Quintana Roo, una empresa que explota ahí algún mineral y que se le impusieron algunas multas, entiendo, y hasta iba a haber una expropiación en la etapa del presidente anterior, pero estuvo interviniendo incluso la autoridad de los Estados Unidos a través del embajador, o sea que de facto se meten, pero por lo menos tenemos el escudo ahí en la Constitución de que eso tiene un sustento constitucional. Entonces teníamos lo social sobre lo individual, lo nacional sobre lo extranjero, la rectoría del Estado sobre la idea de la libre empresa y la libre competencia, y el laicismo frente a las injerencias de tipo religioso. Esos 4 paradigmas empezaron a modificarse lentamente a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de la etapa del presidente de la Madrid. Las presiones internacionales eran muy fuertes en ese momento, los condicionamientos económicos del país eran graves, porque además cada circunstancia de cambios internacionales, no me detendré mucho, pero cuando se cambió el patrón oro en los años 70 y los países quedaron embarcados en deudas enormes, como ahora pasa con algunas casas del Infonavit, ¿no? Que ya pagaron varias veces y las actualizaciones de saldos van haciendo que nunca se termine de pagar. Y así hubo también unos créditos hipotecarios, a mí me tocó, yo fui víctima un tiempo hasta que me defendí lo mejor posible, que compraba la casa de ustedes aquí en Jalapa, la compré a un crédito que la ofrecían maravillosos créditos, igual que en el ámbito internacional. Aquí tiene usted la oportunidad de un crédito hipotecario. Oiga, sí, pero el interés es fluctuante. Bueno, sí, pero eso no tiene mayor problema, hombre, se va ajustando de acuerdo a la inflación. Sí, del pago de 4% que tenía uno en un principio, de pronto estaban cobrando 20, 25, 30 y nunca iba a acabar uno de pagar. Y eso ha pasado en el ámbito internacional. Y ahora está pasando. Qué bueno, ya la nueva ley del Infonavit ya prohíbe esas actualizaciones de saldos. Y por cierto, otro desvío, pero es que todo esto va ligado por los cambios que se están haciendo en el gobierno actual. Salieron a decir, se robaron el dinero de los trabajadores, qué barbaridad, este es un atraco. No es cierto, yo revisé hasta mis propias cuentas, no por desconfianza, yo sabía que no, pero dije, a ver, voy a revisar cómo está el estado de cuenta de la Afore. Y esto es medio truculento, pero bueno, así se aceptó. Por cierto, las cuentas individuales también dan en ese sentido de un individualismo en lugar del sentido colectivo de la seguridad social y de las pensiones. Las Afores, los estados de cuenta, dicen en una línea por ahí perdida, dicen el dinero de la cuenta de vivienda se
¿Qué expresiones? La idea es, se lo transfirió al Infonavit, pero no dice así transfirió, sino dice se adjudicó. La redacción da la impresión de que se lo hubiera llevado el Infonavit. Y esto pasaba ya desde el caso anterior, cuando se transfirió para las pensiones. No me detendré ahí tampoco, pero el caso es que la línea de la información dice, esto se lo llevó el Infonavit. Y luego dice abajo, en una, no les miento, la mínima letrita que tiene en un cuadrito, dice, el dinero de su cuenta para vivienda no es administrado por la Afore. Eso está siendo administrado por el Infonavit. Bueno, entonces, si no está administrado por la Afore, y además dice, lo ponemos aquí para información, para que ustedes tengan información. Está bien, uno puede decir, bueno que me informas, sirve de que ya ahí me entero cómo está esa otra cuenta. Pero al momento en que dicen, lo sacaron, cualquiera piensa, de veras se lo llevaron. Y cuando uno entra a su cuenta del Infonavit, ahí está, uno ve, dice, ¿cuáles son mis ahorros? Y ahí está la cuenta, el dinero ahí está. Lo que se ha perdido es la idea original del Infonavit, que es un fondo. Y los fondos son fondos solidarios, colectivos. La idea de un fondo no es, allí está mi dinero separadito, es como las tandas. Yo pongo mucho el ejemplo de las tandas. Una tanda es un fondo colectivo, común, ¿no? Claro, ponemos el dinero ahí para poder tener acceso, de acuerdo al orden que se va dando, para apoyo de las personas que de otra manera, pues necesita uno el dinero, no puede adquirir un préstamo fácilmente, pues entre mucha gente solidariamente formamos el fondo y de ahí hay un préstamo. Hay que pagarlo, por supuesto, y se va reponiendo el dinero del fondo, pero es dinero de todos y para todos. Es la idea de un fondo solidario, la idea de las mutualistas. Todavía en Coatzacoalcos, yo creo que ya no existe. En mi muy lejana infancia había un local muy bonito que era un centro para reuniones, bodas, bautizos, que se llamaba le decíamos la Mutualista, porque era una organización mutualista muy antigua de apoyo colectivo de los trabajadores. Antes del Seguro Social, los trabajadores, por ejemplo, formaban un fondo que le llamaban fondo mutualista para que fuera de auxilio mutuo, y los patrones no accedían a atender, por ejemplo, accidentes de trabajo. Bueno, pues los trabajadores decían, pues, se cae un albañil del andamio, se rompe una pierna, ¿quién lo va a atender? Pues ahí hay un fondo, ese fondo es de todos. Ojalá, yo aporto, incluso con la idea, diría el trabajador, de que no lo necesite, ¿no? Porque no quiero que me tenga que atender con base en el fondo, pero qué bueno que está ahí ese fondo para atender las necesidades colectivas. Entonces, esto a partir de los años 80, esos 4 pilares se empiezan a mover, esos 4 paradigmas empiezan a desviarse, se empieza a dar una enorme fuerza al individualismo, regresa el justnaturalismo, que es algo que tenemos que repensar muy bien. El artículo primero, que ahora se ha tratado de usar para todo, ya todos son derechos humanos. Ya nada más les digo, a veces pues, nos falta el derecho humano a la felicidad y voy a exigir el derecho humano para mi felicidad y el Estado me tiene que hacer feliz. Bueno, no es difícil que lo veamos pronto, ya por ahí hay. Ahora, de que somos un pueblo feliz, somos un pueblo feliz. Dicen ahí que, bueno, ya no me voy a desviar sobre el tema de corrupción, alguna vez ya hablé de eso. El caso es que va el proceso, va lentamente, se modifica. Primero se modificaron los temas económicos, se perdió el sentido de la rectoría del Estado para ir privatizando cada vez más una empresa y otra empresa y otra empresa, con la idea de que el Estado no es buen administrador. Dicen, pues el Estado electrificó todo eso que vemos ahí, las grandes torres y las líneas de conducción de alta tensión, los hizo el Estado mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es una hazaña, el tamaño de este país, y que a todos lados llegue la energía eléctrica, lo hizo el Estado mexicano. Claro, luego la privatización le dejó muchos espacios a las empresas privadas. Yo digo que yo soy hasta más radical a veces que la situación actual del gobierno. Si por mí fuera, yo diría que el 100% debe tenerlo el Estado mexicano de electricidad y de Pemex, pero también entiendo que hay realidades económicas externas que se han ido imponiendo
porque el neoliberalismo fue influyendo de manera consistente, no solo en México, a través de las crisis de la deuda, de las privatizaciones, y así fueron poco a poco tratando de apoderarse de las empresas públicas. Se perdió pues el paradigma de la rectoría del Estado para poner en su lugar esta idea de la libre competencia y de que el Estado tenía que competir con los particulares al mismo nivel, y luego resultó peor porque en la cuestión eléctrica le amarraban las manos al Estado mexicano. La energía limpia que producía o que produce en gran medida la Comisión Federal de Electricidad no se consideraba para efectos de apoyos de los certificados de energía limpia para dárselos a la CFE, solo los que producían eólica y solar, pues eran las empresas extranjeras. En fin, ese paradigma se fue variando a lo largo de toda esa etapa. La parte de lo nacional frente a lo internacional, se fueron disminuyendo las garantías de los aspectos de nacionalidad y se llegó al punto que ahora vemos que está revirtiéndose, de que, por ejemplo, se pretendiera, como se nos ha enseñado, porque también influyó en la academia, se nos enseñó, y ahora yo tengo que batallar con eso en mis clases de teoría de la Constitución, que los tratados tienen el mismo nivel que la Constitución. Falso por muchos motivos, porque el neoliberalismo clavó eso en el artículo primero, no quitó lo del 133, y entonces parecía que había ahí una contradicción. El 133 es muy claro en cuanto a la jerarquía de la Constitución como norma suprema, e incluso el primero, porque el artículo primero dice, reincorporando términos del justnaturalismo del siglo XIX, cuando se quitó lo que la Constitución decía, que en los Estados Unidos mexicanos toda persona, todo individuo, decía, que bueno que se corrigió luego para decir toda persona, gozará de las garantías que otorga la presente Constitución, y el justnaturalismo introdujo la idea de que no es otorga, es reconoce, porque esos derechos ya están afuera. ¿Dónde están? Mientras no están reconocidos, no son derechos efectivos de un orden jurídico sustantivo. Pero aún así, dice la Constitución ahora, en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos y las garantías correspondientes reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales. Y ojo, lo que mantiene la jerarquía, hasta me atropello, lo que mantiene la jerarquía constitucional es que de inmediato dice, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse más que en los casos que señala esta propia Constitución. Quiere decir que la Constitución está autorizada para restringir o suspender derechos humanos en situaciones que hagan valer la soberanía nacional frente a cualquier intento de aplicación de medidas o de decisiones extranacionales. Y dejaré de lado, en el laicismo también hubo muchas concesiones. En la época de Salinas de Gortari se aflojó totalmente el control. Ahora la Iglesia se da el lujo de citar en campaña a las candidatas y los candidatos a que tengan participación en reuniones del episcopado mexicano, y eso demuestra la fuerza, es un factor real de poder, ¿no? Si no fuera un factor real de poder no habría que hacer eso. Bien, ¿qué está ocurriendo ahora? Si uno analiza, el cambio de paradigma es en cada uno de estos temas una vuelta, y en varias ocasiones lo ha señalado así la presidenta actual, una vuelta a principios originales de la Constitución de 17, que se habían abandonado, que se habían dejado de lado y que ahora se están retomando. Un ejemplo, independientemente, y ahorita entro ya a fondo al Poder Judicial, el abandono de la idea del concepto de empresas productivas del Estado. Las empresas del Estado eran empresas públicas, empresas dedicadas a los servicios principales, estratégicos que el Estado debe otorgar, a la explotación de recursos naturales como el petróleo. Con las privatizaciones y la introducción de los mecanismos neoliberales se dijo no, que no sean productivas, que no sean empresas públicas, porque eso es monopólico,
que sean empresas productivas, que con los mismos criterios de productividad, de lucro, como si fueran empresas con accionistas que quieren cobrar dividendos, se enfrenten a otras empresas privadas y para que no tengan mucha ventaja, pártanlas en pedacitos, vamos haciendo Pemex Refinación y Pemex Administración y Pemex no sé qué, igual a CFE, para que entonces pierdan lo que además es parte cohesiva también del propio capitalismo. Eso es lo que desespera más, si el capitalismo tiende a los holdings, a los grandes consorcios que son más eficientes cuando tienen una integración vertical, pero en fin, lo hicieron. ¿Y qué ha hecho ahora la Constitución? Decir, no, vamos a retomar el concepto de empresas públicas, eso lo trataremos con detalle en otra conferencia, y eliminemos el criterio de empresas productivas del Estado, porque es un mecanismo que le quita al Estado la función rectora. Es recuperación entonces de la rectoría del Estado. La desaparición de los organismos constitucionales autónomos va por ese mismo camino, no lo tocaré ahorita. Y en la parte del Poder Judicial, alguien podría decir, bueno, pero es que el Poder Judicial no estaba diseñado así originalmente en la Constitución de 17. Es cierto, incluso se discutió en el Congreso Constituyente y se optó por un mecanismo en el cual incluso de tiempo atrás había existido la posibilidad de la elección. En la de 57 sí habíamos tenido, era indirecta la elección, porque así eran todas las elecciones en el siglo XIX, pero sí hay precedentes pues, de que en México se había jugado con esta idea. ¿Qué fue lo que condujo a esta, yo no digo que sea crisis constitucional, que en todo caso es una crisis judicial, del Poder Judicial, que hizo necesario este cambio de paradigma en nuestra Constitución? Que tanto en México como en el mundo entero, a partir de doctrinas que surgieron sobre todo en Italia, los jueces italianos fueron desarrollando cada vez más atribuciones, autores como Ferrajoli, que es muy seguido en nuestro país, se vincularon a estos intereses que no eran tampoco intereses malsanos, estaban luchando con problemas incluso de terrorismo interno en Italia, y el Poder Judicial fue adquiriendo una mayor presencia y se fueron desarrollando teorías. Finalmente las teorías son las que justifican las posiciones de los factores reales de poder. La teoría, por ejemplo, de la supremacía constitucional se enfrenta con la teoría que coloca a los organismos internacionales, especialmente de derechos humanos, por encima, o hay la pretensión de que se coloque incluso por encima de la Constitución. Y cada teoría responde a ciertas condiciones e intereses de los factores reales de poder. En el caso del Poder Judicial, la función, la división de poderes, exige que cada poder, por lo menos en el diseño básico de la división de poderes, cada poder debe tener a su cargo una función concreta del Estado, la función de hacer la ley, que además es la función primigenia, primordial, porque los otros poderes se rigen por las leyes que emite el Poder Legislativo, con independencia de las reglas constitucionales generales. Las reglas que emite el Poder Legislativo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley orgánica de nuestro Poder Judicial a nivel estatal, la ley orgánica de la Administración Pública para el funcionamiento del Ejecutivo. De manera que el Ejecutivo y el Legislativo, bajo el marco básico de distribución de competencias que está en la Constitución, se rigen por las disposiciones del Poder Legislativo. Es más, si uno lee la Constitución, ahí está muy claro que la ley determinará las competencias de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales colegiados de circuito, los tribunales de apelación, los jueces de distrito. La competencia misma del órgano supremo está sometida a lo que diga la ley, a lo que digan los legisladores. Claro, respetando las reglas básicas de la Constitución. En el caso de México, les decía, como en otros países, empezó a crecer esta
corriente del neoconstitucionalismo que en teoría parte de la segunda mitad del siglo pasado. En primero, uno de sus rasgos se dice es que aumentaron de volumen las constituciones, introdujeron muchas cosas novedosas en su interior, crecieron, aumentaron los derechos, etc. Luego hubo una mayor participación de los juzgadores, dándole supuestamente preferencia a las normas constitucionales, bajo interpretaciones que el juez podía hacer directamente de la Constitución sin atender al texto explícito de la ley, y que, persiguiendo un principio superior de la Constitución, podía dejar sin efecto leyes en vigor que respondían a lo que decía la Constitución, nada más que con un criterio diferente al que el juez quería poner en práctica. Y luego fueron más allá. El tercer elemento decía es que los jueces no deben ser solo descriptivos en cuanto a atender la descripción de la ley, sino deben ser prescriptivos, crear las normas. Y eso es lo que ha ido desbordando a los poderes judiciales, porque han llegado al extremo de querer dictarle al legislador lo que debe hacer, lo que debe decidir. Y quieren también, o han querido, y esto fue creciendo en nuestro país, imponer políticas públicas desde los juzgados, atendiendo a intereses que se mueven en los juzgados muchas veces en contra de lo que ha sido el criterio legislativo general. Pongo dos ejemplos muy rápidos. El ejemplo del uso lúdico de la marihuana. Yo tengo muchas dudas que eso sea un derecho humano, ¿no? El derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Métete lo que tú quieras. Espérate, no, a ver, si de veras es así, entonces, ¿por qué la cocaína no? ¿Por qué la heroína no? ¿No? Si cada quien puede hacer con su cuerpo lo que le dé su gana, porque esa es su personalidad, ¿no? Podría decir, oye, mi personalidad es que a mí me gusta mucho el deporte, me debes una lana, me dirían, sí, pero no te puedo pagar, te voy a demandar ante el juez, le voy a decir al juez que a mí me gusta el fútbol americano y me voy al Super Bowl, porque ese es el libre desarrollo de mi personalidad, eso satisface mi personalidad, así es que tu derecho queda ahí abandonado. Pues no, y en el caso del uso lúdico de la marihuana, en todo caso, eso es una política pública o debe ser atendido por una política pública. Es decir, el legislador tiene que sopesar si cree que vale la pena despenalizar totalmente el consumo de algún estupefaciente, el ejecutivo si cree que debe llevar eso a la práctica o proponerlo en una legislación, pero no el juzgador, en razón de un supuesto derecho humano a fumar marihuana. En el caso del Tribunal Electoral, y hay varios así, pero el Tribunal, uno que es paradigmático, el Tribunal Electoral resolvió mediante un juicio de protección de derechos políticos electorales que las cámaras del Congreso de la Unión tenían que darle forzosamente un lugar en la comisión permanente. Ustedes saben lo que es la comisión permanente, es un órgano del Congreso con facultades amplísimas para convocar a periodo extraordinario, para hacer nombramientos excepcionales cuando no están en funciones las cámaras, cuando están en receso. Y el tribunal ordenó al legislativo incorporar a un miembro de un partido del Movimiento Ciudadano, les dijo, lo tienes que poner en la comisión permanente. Eso no lo puede hacer un tribunal electoral. Sus funciones son electorales respecto de la elección popular, no respecto de las decisiones que toma adentro un órgano legislativo. Y eso se ha ido llevando adelante y provocó un choque cada vez más constante con el propósito, si para el cambio de paradigma que iba significando el ejercicio de un nuevo modelo constitucional que se venía impulsando desde el sexenio pasado, y uno de ellos era, por ejemplo, vuelvo al ámbito de la ley, del caso de la electricidad y de las empresas, cuando el presidente López Obrador manda las modificaciones a la ley de la industria eléctrica a fin de corregir la manera como se despacha el fluido eléctrico, diciendo no le vamos a dar la preferencia a las energías supuestamente limpias porque son inestables. Baja el viento, baja la generación. Baja el sol, baja la generación.
Y entonces tiene que entrar a cubrir el déficit la Comisión Federal de Electricidad, muchas veces con energía producida por combustibles fósiles. Pues sí, es lo que tenemos, pero hay mucha más hidráulica también. Cuando mete ese cambio a la ley y dice el despacho se dará preferentemente, en principio, por la Comisión Federal y luego entrarán las otras empresas. Vienen los amparos y la Constitución tiene dos posibilidades, hay que reconocerlos. Por un lado está la norma de la Rectoría Económica del Estado, en el artículo 25, pero por otro lado están los principios de libre competencia, libre concurrencia, libertad de empresa, del artículo 28. ¿Qué hicieron los juzgadores? Irse por el lado de la defensa de la empresa frente a la Rectoría del Estado. Un juzgador con otra formación ideológico-jurídica, no porque le influyeran, no porque le pagaran, sino por una concepción de Estado, hubiera podido decir, no, eso va contra el interés público, que es una de las causas por las cuales puede no concederse una suspensión de amparo. Es decir, hay un interés público de por medio, y ahí lo había en cuanto al despacho de la energía eléctrica. No, pues los jueces se decantaron por el lado de la defensa privada. Eso fue haciendo sentir, y suspenden la ley. Eso genera el aumento de la presión del lado del Ejecutivo. Decir, bueno, pues entonces voy a intentar una reforma constitucional. Y el poder judicial empieza sistemáticamente a actuar como prácticamente un partido opositor, a hacer este concepto de un poder contramayoritario, que también es un concepto muy absurdo, porque los jueces no están para actuar como poder contramayoritario, que sería decir, nosotros vamos a ser defensores del poder minoritario. No, pues serán defensores de la Constitución, de lo que diga la Constitución, no de salvaguardar los intereses de la minoría. Claro, puede haber una minoría, es más, una sola persona en el amparo puede tener derecho frente a alguna alteración del orden constitucional en su perjuicio. Basta con uno que lo busque y el Poder Judicial lo puede amparar, pero no, por definición, no se le va a dar la razón a la minoría. Un día en un debate que me tocó con el exministro Cosío, le decía, bueno, ¿y cómo se resuelven los asuntos en la Corte? Pues no son por mayoría, o entonces deben ganar siempre los de minoría porque son el poder contramayoritario. No es ese el concepto. El Poder Judicial no es un contrapeso político, es un control de decisiones, pero respecto de la concordancia entre las leyes y los actos de autoridad y la Constitución, pero no por encima de la Constitución. El procedimiento aumenta, o este procedimiento de enfrentamiento aumenta, entre otras cosas, cuando se trata del asunto de la prisión preventiva oficiosa. Yo sé que ahí piso terrenos pantanosos y delicados ante quienes se han formado con este criterio, que por cierto dicen que la prisión preventiva justificada siempre está justificada y que es mucho mejor. Ya vieron, estos dos muchachitos que son más una tragedia que autores de un delito, han visto la noticia, ¿no? Que ahora le dan un enorme espacio. Son dos chamacos que no sabían qué hacer, perdidos entre la falta de recursos, entre la presión. Claro, nada justifica dejar a un niño ahí abandonado, nada lo justifica, pero se puede explicar el estado anímico de estos muchachos. Si yo hubiera sido el juez, yo hubiera recurrido a una medida cautelar dejándolos en libertad. Se les va a hacer daño metidos en una prisión. La causa que alega el juez es que pueden dañar al bebé. Es muy forzada esa causa, ¿no? Porque, bueno, en el fondo era la desesperación de ellos, pero el bebé ya está protegido en otro lado y es muy poco probable que se aventaran el tiro de ira otra vez a tratar de deshacerse del bebé si ya están metidos en este lío. Y si el muchacho se entregó por consejo del padre o la madre, que me dijeron, el hecho de que se fuera a entregar, yo como juez diría, oye, es una demostración de que no va a huir,
no va a huir, no va a ir a hacerle nuevo daño al bebé, no va a dañar a los testigos, no va a dañar a la sociedad, no va a impedir la investigación. La investigación prácticamente está completa, pues ya todo está ahí. Entonces, en un sistema realmente humanista, garantista, que use la prisión preventiva y las medidas cautelares con la prudencia que se supone se deben usar para estar contra la oficiosa, pues debió haberse dejado que estos muchachos estuvieran, por supuesto, juzgados y por supuesto merecen una pena, cometieron un delito, pero bien podrían estar llevando su proceso en libertad y ya luego se vería cuál es la sanción. Cierro ese paréntesis, pero eso provocó una nueva fricción porque se opuso la Corte con criterios que no eran constitucionales, sino internacionales. Pretender que por razones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y decisiones de la Corte Interamericana que han ido más allá de su competencia, que sería materia de otra conferencia, volvió a producir rispidez con el Estado mexicano. Las medidas, por ejemplo, para salvaguardar las obras públicas. El presidente tocó, es cierto, una parte límite de facultades, pero las tenía en materia de seguridad nacional para proteger la constante obstaculización de las obras que en el fondo le hacían más daño al país, obstaculizar las obras que ya estaban en marcha. Por eso está tratando ahora en otra reforma también, o ya se introdujo la protección de ese tipo de obras. Bueno, de manera deliberada la Corte dice, no, ese decreto se cae. Yo recuerdo a Lainez, al ministro Lainez, que cuando terminó la votación dijo más o menos, presidente, se te cayó tu decreto. Bueno, pues qué emoción, un ministro tenía que estar tan emocionado por tirar un decreto, ya era una cuestión de enfrentamiento. Y esto ha pasado en España, ha pasado en Israel, que tampoco es muy buen ejemplo, está pasando en los Estados Unidos. Hay obra escrita sobre el exceso, hay varios libros escritos en la literatura internacional sobre excesos a los que ha llegado el Poder Judicial. ¿Cómo enfrentar esta situación? Se llegó a tal punto que el presidente López Obrador dijo, bueno, pues entonces, si vamos a estar en ese terreno de enfrentamiento político, tomemos la decisión de que haya una legitimidad democrática también del Poder Judicial. Y miren ustedes, la demostración de que efectivamente se trata de un enfrentamiento político es que vimos una sublevación del Poder Judicial contra la Constitución. Y la Constitución, como resultado de los factores reales de poder, es la última instancia, porque es la que señala el paradigma que ha adoptado en un momento dado el pueblo. Lo puede cambiar y, como hemos visto, cambia de una época a otra, pero esos paradigmas, ese paradigma que se pone en práctica, lo tienen que llevar a efecto los tres poderes de la Unión, que son poderes constituidos, porque si el Poder Judicial puede revisar lo que haga el Poder Constituyente Permanente, entonces la soberanía nacional se desplaza al Poder Judicial. ¿Y para qué queremos un Poder Constituyente Permanente? Que el Poder Judicial haga lo que crea que debe hacerse, sin legitimidad democrática, además. Ahora, en todo caso, que eso no le va a dar tampoco capacidad para introducirse en las políticas públicas, pero sí se supone que dará lugar a que la gente pueda juzgar el tipo de juzgador que requiere. Queremos un juzgador más vinculado, como suelen hacerlo todos los gobiernos en el mundo, a la ideología dominante, tampoco ahí nos dicen, es que son comunistas, por Dios, comunistas aquí al lado de los Estados Unidos, ni aunque quisiéramos, que no queremos, por supuesto. Estamos condicionados a lo que ocurre en el mundo, pero tenemos nuestro espacio de soberanía, de decisión, de autonomía, de libertad, y el esquema entonces consiste en que escojamos qué queremos, que el juzgador se incline más por un interés estrictamente privado a favor de las empresas, porque así cree que debe ser, o por un posicionamiento de rectoría del Estado nacionalista que está en la Constitución y que se está reafirmando. Esos criterios deben orientar
los resultados judiciales, no por un desvío, no tampoco pasar por encima de los textos constitucionales o legales, pero sí la interpretación constitucional, obedecer a ese paradigma, y se da posibilidad a la gente. Algunos dicen, es que no va a participar la gente. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Démosle oportunidad, también dependerá mucho de cómo se difunda, de cómo las personas que van a participar, aquí como mi querido amigo Héctor, difundan en sus redes sociales cómo piensan, cuál es su criterio jurídico, y podremos escoger, no para que hagan lo que nosotros queramos, tampoco nadie va a ir a decir, oye, yo voté por ustedes, ahora tiene que fallar a favor mío, pues por supuesto que no. Y entonces por eso viene esta reforma que transforma el Poder Judicial de manera que serán electos, ya ustedes ya los detalles los conocen, los ministros de la Suprema Corte y ministras, los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de las salas regionales del Tribunal Electoral y, por supuesto, magistrados, magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial de la Federación y los juzgadores de las entidades federativas. Algunas han optado, como Veracruz, por hacerlo ya ahora en este 2025, otros lo harán en 2027. Y algunos cambios, el cambio del Tribunal de Disciplina Judicial, que ha dado lugar también a muchas discusiones, es prácticamente las mismas atribuciones que se concentraban demasiado en el Consejo de la Judicatura, pero la vigilancia y disciplina, las posibilidades de exigir responsabilidad a los juzgadores han existido siempre, estaban en el Consejo de la Judicatura Federal, que a mí me tocó el cambio de paradigma de 95, siendo senador de la República, a mí me tocó dar trámite a esa reforma que propuso Zedillo, y entre otras cosas se pensaba que el Consejo de la Judicatura sería una solución para la excesiva concentración de poder administrativo en la Corte, y tomamos como modelo lo que existía en España y en Italia, y la verdad es que a la hora de la hora resultó también, poco a poco se fue deformando y llegó a ser un mecanismo hasta de presión sobre resultados judiciales o de condicionamiento para la designación de las personas que ahora, en vez de estar en ese mundo cerrado del Consejo de la Judicatura, provendrán de una apertura que además, y esto es algo y ahora pensándolo también en los casos de nuestros colegas que participan en la elección, esta posibilidad de ascender con rapidez a juzgados, a juzgadores en general, no existía antes para muchas personas de la provincia, de las entidades federativas. Cuando había facilidad, todo se concentraba demasiado en México. La selección, Pardo Rebolledo, que es nuestro paisano, yo no sé ahora por qué ha adoptado posiciones que nunca antes se las hubiera yo visto, así tan anticonstitucionales, pero él no llegó como una figura local. Había que ir a hacer carrera al centro para llegar a las posiciones de ministras, de ministros. Ahora se ha abierto, están participando personas de poderes judiciales de los estados, de diferentes lugares, que ni de lejos hubieran tenido oportunidad hace apenas unos años. Esto también está abriendo pues amplias posibilidades. A mis alumnos les digo, a ver, yo doy clases en los primeros semestres generalmente, les digo, bueno, dentro de 5 años ustedes podrán recibirse. Y rápidamente, si se han preparado bien, podrían llegar a ser jueces a los 20 y tantos años, si se han preparado bien, y luego pues ganar una elección. Eso les está abriendo oportunidades también a más jóvenes. Se quitaron las edades mínimas y se redujeron tiempos. Para ser ministro de la Corte o ministra ahora se requieren 5 años de experiencia. Bueno, pero creo que los que van todos tienen bastante más, los que ya llegaron a la boleta. ¡Uy, qué coraje! Pero ni modo. No lo puedo evitar cuando lo pienso, pero pues ni modo, las reglas son las reglas y ya. Bueno, el caso es que ahí hay experiencia,
Para ser magistrado, juez, se requieren menos años de experiencia también, 2 años serán suficientes. Se reduce el tiempo del ejercicio de los ministros y ministras, que era de 15 años, baja a 12, y los electos, en este caso por disposiciones transitorias, van a tener todavía temporalidades ligeramente menores. Habrá 4 que estén solo 8 años, pero 8 años son muchos años que hay que esperar para la siguiente. Yo ya volví a revisar porque dije, me acordaré bien de cómo es la sucesión en caso de vacantes, y sí, desgraciadamente sí me acordaba bien. No puedo ni esperar que haya vacantes, porque las vacantes se cubrirán con aquellos que tengan menos votación obtenida en las urnas, de manera que aún si los que entren serán hombres, 4, si de esos 4, Dios no lo quiera, que todos estén muy bien y todo, pero si hubiese alguna vacante, no hay posibilidades de fuera pensar en poder entrar, porque ahí están los que quedaron en los lugares menores, en orden descendente. Entonces, esos entrarían a cubrir la vacante. De manera que la nueva elección se producirá hasta dentro de 8 años, pase lo que pase. Y habrá otros que durarán 11 años. Eso es para ajustarlos a las fechas de nuevas elecciones federales, porque los que duren 8 años estarán de 25 a 33, de 2025 a 2033. Y los otros estarán 3 años más hasta 2036, serían unos 8 años a 2033 y los otros 2036 para hacerlos coincidir con las elecciones federales. Se establece este órgano de administración judicial, se dividen las facultades del antiguo Consejo de la Judicatura, las de disciplina, las de vigilancia, habrá visitadores, como los estaban previstos también en el Consejo de la Judicatura, y eso lo hará el Tribunal de Disciplina Judicial. Y la parte administrativa la hará el órgano de administración judicial, que tendrá a su cargo toda la parte de administración, y habrá también las asignaciones. Hay límites porque la asignación de los juzgadores será donde han sido electos, solo excepcionalmente puede haber un cambio de adscripción en determinadas condiciones por parte del Consejo de la Judicatura. Bueno, pues voy a dejarlo aquí porque si no ya es un abuso también de su tiempo, ya casi 1 hora. Bueno, pero estoy a su disposición si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, si creen que puedo aclarar algún aspecto sobre el tema de los paradigmas constitucionales que estamos viendo modificarse. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues preguntas, si quieren, si hay preguntas, yo estoy puesto. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, parece que no. No, bueno, qué barbaridad. Ya se quedó todo muy claro. Ya se aburrieron suficiente, dice. Ya. Pues a nombre de la magistrada presidenta Leticia Aguilar Jiménez, le agradecemos el tiempo, le agradecemos su valiosa participación en esta conferencia y le damos las gracias. Excelente tarde. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Que estén bien.